Bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y estamos aquí continuando con la serie en la epístola a los romanos y nos encontramos con el capítulo número 8 y vamos a estar estudiando versículos 31 al 39 y el título del mensaje es la seguranza definitiva de la salvación. Así que quédese con nosotros, este mensaje va a estar buenísimo. Comparta la página, deje sus comentarios y que Dios te bendiga. Saludos y bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y hoy continuamos con la serie en la epístola a los romanos y nos encontramos en el capítulo número 8 y vamos a estar considerando los versículos 31 al 39. Así que pudimos aprender que la Biblia habla explícitamente de la seguridad de la salvación y este capítulo número 8 es uno de muchos que nos resume la seguridad de la salvación y de una manera que ninguna otra sección o parte de la Biblia lo hace. Recordemos que en el versículo 29 Pablo dijo que porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, el proceso progresivo de la salvación comienza con el preconocimiento de Dios y todo aquel que es predestinado por decreto divino va a ser hecho conforme a la imagen de Cristo a través de la obra redentora del Espíritu Santo. Porque en el versículo 30 vimos que a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y esto usted no lo puede lograr aunque viva 1.000.000 de años, mi amado oyente. No existe ningún tipo de ambigüedad en la palabra de Dios del hecho de que la salvación comienza con Dios y termina con Dios. El mismo grupo que comenzó predestinado terminó glorificado. Y lo más maravilloso es que está en el tiempo pasado. Quiere decir que ya hemos sido glorificados. Por lo tanto, aquellos que enseñan o predican la ambigüedad de que usted puede perder la salvación, están enseñando un falso evangelio. Un evangelio que tienes que vivir con miedo, porque Dios en cualquier momento de ira o de enojo te puede quitar la salvación. Sin embargo, Romanos 11:29 dice que y nos declara que porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y estos falsos maestros y pastores y evangelistas lo hacen de una interpretación o un entendimiento y explicación utilizando métodos que no representan en realidad un esfuerzo serio de aplicar la verdad de Dios, ya que no consideran el contexto histórico y bíblico y están interpretando superficial. Lo que aprendieron en el pasado mal, así mismo lo enseña. Están utilizando comentarios, videos y hasta prédicas erráticas, casuales acerca de un pasaje sin el trasfondo de una exégesis exhaustiva y un orden lógico. Por ejemplo, se dedican a sacar textos aislados que sugieren un significado erróneo cuando está desconectada de su interpretación del contexto bíblico y no se atreven a interpretar todo el pasaje o todo el libro completo. ¿Por qué? Porque no tienen el entendimiento para hacerlo. Es más fácil tomar un solo versículo y sección del libro de Romanos que sugiere que una persona puede perder la salvación o que sugiere un significado diferente cuando lo interpreta aislado, y a tratar de interpretar todo el contexto, porque cuando interpretan todo el contexto van a ver la seguridad de la salvación. Ahora, déjeme traerle palabras de esperanza, mi amado oyente. El propósito de Dios no se verá frustrado por estos falsos maestros, y Él hará que aquellos a quienes amaba desde el pasado, desde que los conoció antes de la creación, se conviertan como su Hijo. Leemos entonces el versículo 31 y 32 que dice:
¿Qué pues diremos a esto? A lo que antes había mencionado Pablo, de la aseguranza de este mismo grupo que fue predestinado, fue llamado, fue justificado y fue glorificado. Y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, la voluntad de Dios se va a cumplir aunque a usted no le guste, aunque el enemigo trate de evitarla, aunque las tentaciones sean abrumadoras, aunque tengamos sufrimientos y pruebas en esta vida, aunque el panorama se vea difícil y el camino sea estrecho. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Note que Dios no nos ama hoy y más tarde cuando fallamos o pecamos nos deja de amar. Dios no nos redime hoy y luego al pecar nos devuelve a Satanás. Dios no nos hace hijos adoptivos y luego más tarde se arrepiente y nos quita el derecho de ser hijos. Dios no nos da la bienvenida a su reino y luego nos patea fuera de su casa. No, mi amado oyente, no, y 1,000,000 de veces no. Este no es Dios. Usted no puede perder la salvación, mi amado oyente. La finalización de la salvación del creyente es absolutamente a través de su justificación por Cristo en el juicio final, y en su glorificación es absolutamente segura porque Dios se asegura de que todas estas cosas ocurran para el bien de las personas que Él ama, y se va a cumplir el propósito de Dios. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Escucha, todo aquel que en Él cree, pone su fe, no se puede perder, mas tenga que vida eterna. Déjeme ilustrar este punto con una historia real y verdadera. Cuando yo estuve viviendo en el estado de Illinois, había una pareja en una iglesia que cayó en adulterio con otro hermano de la misma iglesia. Y el esposo, por amor, perdonó a su esposa de este gran pecado, y su matrimonio fue restaurado. Así que si un hombre ordinario pudo demostrar tanto amor para con su esposa, que la perdonó por cometer adulterio en la misma iglesia, imagínese el amor de Dios para con nosotros, sus hijos. Versículo 31 dice que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, para que muriera, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, a sus discípulos y a todos que vinieron a creer en Él, dice, los amó hasta el fin. El amor de Dios es perfecto, pero el amor de nosotros hacia Dios es imperfecto. Jamás podremos complacer y hacer todo a perfección, pero el amor, mi amado oyente, de Dios para con nosotros es eterno. No existe ningún desinterés por parte de Dios hacia nosotros. El amor divino de Dios no cambia. Nuestra salvación fue declarada desde antes de la creación por el amor de Dios para con nosotros. Antes que existieran todas las cosas, Dios te conoció por tu nombre. Él te predestinó, preordenó su amor para con nosotros, nos justificó y nos glorificó. Dios está de nuestro lado, mi amigo oyente. Por lo tanto, nadie puede acusarnos. Acuérdese que las ovejas no están seguras
porque tienen cómo protegerse de los lobos rapaces. Al contrario, están indefensas, no tienen garras, no tienen dientes filosos, no tienen patas fuertes para pelear. Son animales totalmente indefensos, vulnerables y son torpes. Sin embargo, el pastor es el que las defiende y las mantiene a salvo. Mi amigo oyente, usted tiene al buen pastor Jesucristo y usted está seguro porque Jesucristo es su buen pastor, no porque usted se portó bien. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas, también todas las cosas? Así que estamos seguros de nuestra salvación en el hecho de que si Dios nos predestinó para ser glorificados, todo lo que suceda entre medio de nuestro peregrinar cristiano va a trabajar para ayudarnos al bien de Dios, que es llevarnos a la vida eterna como nuestro buen pastor. En otras palabras, si cualquier persona, en este caso vamos a suponer Satanás, está en contra de nosotros, y si fuera posible que Satanás hiciera que perdiéramos la salvación, el apóstol Pablo aquí anticipa esta objeción de lógica humana y nos da una respuesta de aseguranza. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No existe nada que pueda estar contra nosotros. La respuesta es lógica. Nadie es más poderoso que Dios. Lucas 22:31 vemos a Jesús hablando con Pedro. Y cada vez que Pedro actuaba de manera poco obediente, usted me entiende, pecando, como que mundano, Jesús lo llamaba por su antiguo nombre, Simón, porque actuaba como antes. Y leemos que dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora, Satanás es el personaje más poderoso del universo fuera de Dios y la Trinidad. Y eso lo sabemos porque la Escritura lo enseña. El más poderoso que pueda existir de los ángeles. Él es el más alto de todos los ángeles caídos. Y en el sentido de estar fuera de la esfera de lo que es santo y puro y el ejército angelical de Dios, Él es el más poderoso. Y Satanás desea zarandear al creyente, a todo creyente, no solamente a Pedro, sino a todos los creyentes que ponen su fe en la obra completada de Jesucristo. Pero yo, dice el versículo 32, he rogado por ti que tu fe no te falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué está asumiendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Que su oración va a ser ¿qué? Respondida. ¿Pero por qué Él está asumiendo que su oración va a ser respondida? Porque conoce el corazón del Padre, conoce la mente del Padre y sabe que no hay poder en el universo, ni siquiera el mismo Satanás podría arrebatarle o pelear por un creyente y quitarlo de las manos de Dios. Si Dios es para nosotros o por nosotros, ¿quién puede ser exitosamente contra nosotros, los cristianos, los creyentes verdaderos y genuinos? La respuesta a esta pregunta es ninguna persona, ninguna cosa, absolutamente nadie puede estar en contra de nosotros. Ahora, note que lo que nos dice en los versículos 33 al 34. El 33 nos dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, el que también intercede
por nosotros. Note que hay 5 cosas que Cristo hizo por el creyente aquí. Primeramente, Cristo dice que Cristo murió una muerte criminal por nosotros. Resucitó por nosotros, satisfaciendo la justicia de Dios. Nos liberó del mercado del pecado, el cual nunca hubiéramos podido librarnos por nosotros mismos, aunque viviéramos 5, 10 millones de años. Nos justifica delante del Padre, extendiendo la salvación a todo aquel que cree, que pone su fe en la obra completada de Él, y está, dice, a la diestra de Dios. ¿Y por qué está a la diestra? Está intercediendo por usted y yo. Mi amado oyente, estas 2 preguntas tienen un mensaje profundo, en el sentido de quién con éxito puede venir delante de Dios y presentar una acusación en contra de un creyente y tenga éxito para que Dios decida remover nuestra salvación. Cuando profundizamos en estas 2 preguntas, debemos de preguntarnos quién tiene o tuvo acceso al trono y a la presencia de Dios. Observamos en el contexto bíblico histórico, en el libro de Job, en el capítulo número 1, en el versículo 9, cómo Satanás tenía acceso a la presencia y al trono de Dios y le pide a Dios que le autorice para tentar a Job. Por lo tanto, Satanás estaba acusando en aquel entonces a todas las personas y todos los creyentes y todos los que pertenecían a nuestro Señor. De hecho, Satanás es el acusador eterno. Sin embargo, en Apocalipsis 12:10 dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por lo tanto, leemos nuevamente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? La pregunta que hace Pablo: ya Satanás no puede condenarnos y acusarnos. Bueno, ¿qué está haciendo Satanás entonces ahora en esta época? Él está día y noche acusándonos en el mundo, utilizando falsos maestros que enseñan que usted puede perder la salvación. Pero esto tampoco tendrá éxito, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice primera de Juan 4:4. Cuando Dios pronunció o pronuncia un decreto, nadie puede revocarlo, mi amado oyente, y tenga ese principio claro. Por esto leemos los versículos 35 al 37 para ir terminando. Los 35 al 37 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No nosotros, sino de aquel que nos amó. Por eso somos más que vencedores. Mi amado oyente, el amor de Dios para con los elegidos no cambia, es eterno, duradero, poderoso y permanente. Y el apóstol Pablo hace una pregunta sumamente importante que debemos de considerar, y esta es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, ¿qué persona, está diciendo aquí, puede separarnos del amor de Cristo? Ahora, él contesta con toda cosa imaginaria que usted y yo podamos pensar humanamente hablando, para que un siervo de Dios, un creyente genuino, pierda la salvación. Pablo comienza primeramente con la tribulación.
Isaías 58:9 dice: cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí, acérqueseme el que quiera, acérqueseme Satanás, a acusarme o cualquier otro hermano. Dice: he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Qué maravillosa declaración, y creo que Pablo utilizó este pasaje para escribir los versículos 35 al 39 a través de la inspiración del Espíritu Santo. Ninguna tribulación que venga de parte de Satanás u otra cosa o otra persona podrá separarnos del amor de Cristo, porque nuestra salvación no está fundada en nuestro amor hacia Él, sino que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo tanto, la salvación está absolutamente basada y fundada en el amor de Dios por nosotros. Luego continúa: ¿será la angustia entonces? Y esta tiene que ver con dificultades internas del corazón. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Podrás estar atravesando tentación y angustia, pero Dios nos da la salida. ¿Para qué? ¿Para escapar de ella? ¿Para escapar de la angustia y la tentación? No, mi amado oyente, sino para que podáis soportarla. Tienes que pasar por el proceso. Por eso el salmista dice: aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tenemos que atravesar ese proceso. Consideremos la persecución. La pregunta no es si es que seremos perseguidos, sino que es una realidad presente que vamos a padecer, que vamos a sufrir, que vamos a tener oposición, a ser calumniados, a ser perseguidos y a ser vituperados por Cristo hasta el punto de la muerte. Pero esto tampoco, mi amado oyente, servirá para alejarnos del amor de Cristo. Ahora, ¿qué tal el hambre? Esto es obvio necesario para nuestros cuerpos. Estar sin comer o abstenerse a comer alimentos nos puede llevar a la muerte física. Pero aquí Pablo está hablando en el sentido de ser encarcelados por no renunciar tu fe en Cristo y ser dejado preso hasta morir, hasta la muerte. Cristo es nuestro refugio. Pero Pablo sigue diciendo que tampoco ni la tentación, ni la angustia, ni la desnudez, y ahora vamos y continuamos con la desnudez. Y esto no significa una desnudez de ropa, que estamos entonces desnudos y eso no nos va a separar del amor de Cristo. Esto es, sino que él está hablando Pablo aquí de ser tan y tan pobre que no tienes dinero para vestirte, no tienes dinero para comprar ropa nueva, no tienes dinero ni para sustentarte, como Lázaro el mendigo. A lo mejor el peligro pueda. Y esto está en el contexto de la traición, de tramar, de poner en peligro por conspiración en contra del creyente. Bueno, si todo esto que Pablo ha mencionado no se puede, Pablo termina diciendo: bueno, consideremos entonces la espada, es decir, la muerte física. Ser ejecutado por una persona o ser asesinado o matado por una persona. Todo esto son ataques posibles
que podemos enfrentar a diario. Sin embargo, nada de esto nos llevará a rechazar a Cristo, a que podamos que el amor de Dios sea alejado de nosotros, tanto que nos quite la salvación. Y lo sabemos porque toda esta lista de posibilidades fueron experimentadas de primera mano por el propio apóstol Pablo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada de esto va a causar que Dios nos suelte de sus manos. Y esta es la razón por la que no perderemos nuestra salvación, porque no somos nosotros los que estamos agarrándonos de la mano de Dios, sino que Dios mismo es quien nos está agarrando fuertemente con sus manos. ¿Por qué? Porque como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo está citando aquí el Salmo 44, versículo 22, donde leemos que dice: pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. ¡Qué cuadro más espantoso, mi amado oyente! Y esta es la actitud del cuadro satánico en contra de todo creyente de la sana doctrina. ¿Por qué? Bueno, porque las personas que están en las falsas doctrinas, los falsos maestros, están cumpliendo cabalmente con el plan satánico. La historia de la Biblia lo enseña, y no debo llamarme profeta para saber esta verdad. Ahora, ¿cómo puede una oveja que está en el matadero ser más que vencedor? Bueno, esto es una de tantas paradojas que podemos ver ilustradas en la Escritura, debido a que Dios utiliza este proceso de sufrimiento para el crecimiento y la madurez espiritual. Y el Espíritu va a revelar grandes cosas que usted no había experimentado antes. Y al salir de esta tentación, de este sufrimiento, de este proceso, salimos más que vencedores con una devoción mucho más pura para adorar a Cristo, ya que Cristo obtuvo la victoria por nosotros. Y proseguimos leyendo para ir terminando con el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, notemos el cuadro que nos presenta aquí. Pablo introduce otra lista de posibilidades para que un creyente pueda claudicar su fe en Cristo. Note la seguridad absoluta y la convicción definitiva del apóstol Pablo, la seguridad definitiva. Él dice, para él esto es una realidad presente, un hecho que no se puede negar. ¿Y qué es esto que está hablando aquí, hermano José? Bueno, cuénteme. Bueno, muy simple, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo oyente, la salvación podemos ver que es una historia de amor de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Leemos el versículo 31 al 34, pudimos ver que Pablo se concentró en explicar el amor de Dios para con nosotros, y ahora en el versículos 35 al 39 Pablo nos presenta el amor de Cristo para con nosotros. Mi amado oyente, al comenzar este capítulo número 8, abrimos con un estado de no condenación para los que están en Cristo. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Luego descubrimos que todas las cosas, buenas o malas, ayudan al bien de Dios. Y ahora al final terminamos con que nada
de lo que exista en el mundo, nada de lo que exista en la esfera angelical, nada de lo que exista debajo, hasta lo espiritual, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos acaso mejorar esta condición? De ninguna manera, y la respuesta es como dice Pablo, de ninguna manera. Así que, mi amado oyente, esta es nuestra máxima y definitiva seguridad de la salvación. Esa es nuestra salvación. Ese es el propósito de Dios. Así que si usted piensa todavía, después de todo este capítulo, y duda de que puede perder la salvación, déjeme decirle que está a tiempo. O si todavía no conoce a Jesucristo, déjeme decirle que 1 de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis. ¿A quién le escribe? A aquellos que creen en el nombre, quiere decir a cristianos genuinos, para que sepáis ahora en el presente que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Efesios 2:8-9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Romanos 10:9, 10 y 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que hasta aquí terminamos, mi amado oyente. Será hasta la próxima, Dios mediante. Espero que Dios los bendiga, que los llene de su abundante gracia. Ponga su fe en la obra completada de Jesucristo. Dele like a la página, compártela, déjenos sus comentarios y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje.